Saludos cordiales, estimado docente, doctor Jonathan Parra Villasís. A continuación, nuestra exposición. Caracterizar el romanticismo jurídico. Una definición suscita del romanticismo jurídico puede ser la siguiente: movimiento jurídico surgido a comienzos del siglo XIX, representando principalmente la escuela histórica del derecho, que coloca el origen de todo el derecho en el espíritu del pueblo y señala como su fuente más importante a la costumbre. Esa escuela ha sido juzgada como una manifestación de psicologismo social, de carácter místico y mítico. Sitúa el origen de todas las leyes en el espíritu del pueblo y apunta a su esencia, fuente importante para ajustar a la escuela. Era considerada una expresión de la psicología social, con un carácter misterioso y mítico. El romanticismo fue un movimiento literario, musical, filosófico, político y jurídico. Para los autores que se vinculan al irracionalismo romántico, consecuencias que todavía hoy padecemos y que no son más que la pervivencia actual del positivismo formalista y con ello también de una determinada manera de entender las relaciones entre derecho y Estado. El romanticismo jurídico contiene en sí una negociación, al igual que el romanticismo filosófico y el literario, y como todas las negociaciones intrínsecas revolucionarias. El romanticismo jurídico es una revolución política, social e ideológica, tan importante que hoy en día viven muchos de sus principios: libertad, individualismo, democracia, nacionalismo, etc. Asimismo, es un movimiento jurídico surgido en los comienzos del siglo XIX, representado principalmente por la Escuela Histórica del Derecho. Esta escuela ha sido juzgada como una manifestación del psicologismo social de carácter místico y mítico. La escuela histórica constituye una nueva corriente romanticista que, separándose del jus commun, adoptó una metodología diferente. Recurrió a un principio característico de la corriente humanista: el regreso a las fuentes jurídicas originales. Para muchos grandes exponentes tuvieron un destino trágico. La fuerza de sus pensamientos se convirtió en tierra fértil para los movimientos estéticos, culturales y filosóficos de la modernidad del siglo XIX, como síntesis entre lo clásico y lo moderno. El derecho está animado por el espíritu del pueblo, que le infunde vida para transformarlo constantemente, porque el derecho es también acción, auspiciado por este postulado. Savigny rechaza la idea de la codificación, porque la compilación de las leyes entorpece su libre desarrollo y torna estática su construcción. La codificación corre sino lo que logra penetrarlo todo, representando en un fragmento la totalidad. Ponde a lo estático racional y no a lo dinámico vital. Por consiguiente, la codificación, incluso prescindiendo de los tres códigos históricos, no podía innovar materialmente. Savigny jamás hizo de ello una caricatura que pudiese convertirse más adelante en un blanco de sus agudas controversias. No utilizó la estratagema de considerar válido todavía en 1814 el postulado codificador de la primera Ilustración. Prefirió considerar la codificación como la confirmación de instituciones y soluciones legislativas ya corroboradas por la praxis, precisamente como una fijación por escrito de todo el derecho existente. La escuela histórica recordó que jamás pretendió condenar la legislación y, no obstante, toda la labor de legislación se reduce a establecer disposiciones o materiales particulares. No debe renovar todo el estatuto jurídico ni en cuanto al contenido, es decir, las normas confirmadas hasta ahora, ni en cuanto a la forma de su autoridad, reduciendo un código a todo el derecho que se ha consolidado hasta ahora, de modo que a partir de entonces solo su admisión en el código decida sobre la validez y el sentido de las disposiciones jurídicas. En otras palabras, Savigny comprendió claramente que la codificación, aun cuando contuviese solo derecho preexistente, modificaba a él la forma de autoridad, que ésta establecía una nueva orden formal fijada en un nuevo horizonte y se imponía como un nuevo cosmos en cuyo seno aún
las cosas antiguas se encargaban de significados nuevos. Identificar los elementos distintivos de la Escuela Histórica del Derecho. Como sabemos, los principales elementos de la evidencia y el reconocimiento de qué es el derecho es parte de la integrante de la vida nacional y de la que la ley no puede ser impuesta arbitrariamente en un país, sin tener en cuenta su grado de civilización y historia pasada. Las necesidades de interpretar con una perspectiva histórica de las normas de derecho es la necesidad de un estudio histórico y contextualizado de instituciones de derechos para su regulación normativamente. También esto es un desarrollo como principal problema de investigación en el trabajo y la necesidad de fundamentar doctrinalmente la vigencia de la escuela histórica y enseñar que el derecho, a partir de sus aportes más significativos de la legislación y las instituciones. Como sabemos, los elementos distintivos y la historia del derecho se dividen en 4. El primero es el derecho prehispánico, que es del horizonte preclásico, que es de 1800 a.C. a 1512 después de Cristo. Después tenemos el derecho andino, que es desde 1492 a 1821. Después tenemos el derecho insurgente, que comienza en 1800 a 1821. Y por último tenemos el derecho del México independiente, que es desde 1821 a 1876. Analizar la contribución de Fritz Karl von Savigny a la filosofía del derecho. Savigny se da inicios a lo que conoció como la era del método científico, por la solución de casos con elementos foráneos y con ellos la creación del derecho internacional privado científico, y además con un enfoque universalista, la cual tuvo una influencia universal y duradera no solo en Alemania, sino en otros países europeos como Francia y Gran Bretaña. El método que hoy en día prevalece en el derecho internacional privado es el de la localización de la realización jurídica, además que se han adoptado otros conceptos fundamentales como el de la comunidad jurídica internacional, aportes realizados al derecho contemporáneo por Savigny. También podemos decir que Savigny se aparta de la doctrina tradicional de la territorial de la ley para establecer el principio de la comunidad del derecho y así estableció un método que fue adoptado a los estados latinos y cristianos. Además, realizó una distinción entre el derecho propio de las personas humanas y del derecho propio de las manifestaciones exteriores y de sus actividades, y promueve el pensamiento de la escuela alemana sobre el derecho no resaltado por una obra del legislador, sino como una creación del alma al espíritu del pueblo, por lo que siempre considero importante partir de la naturaleza de cada caso concreto para poder concebir una solución adecuada a los problemas que se pudieran derivar de cada uno. Doctor, compañeros, me toca participar con un análisis a la contribución de Fritz Karl von Savigny, fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemán. El punto de partida y a la vez un supuesto conceptual de la teoría del derecho de Savigny y su escuela es la historicidad radical de la existencia humana y de las obras de la cultura. Con ello, Savigny lleva a sus últimas consecuencias la gran conquista del movimiento historicista del siglo anterior. La concepción de la historia como un movimiento regido por las leyes necesarias e inmanentes al cual está referido esencialmente el hombre y sus creaciones. Savigny rechaza la idea de la codificación porque la compilación de leyes entorpece el libre desarrollo de esta y torna estática su construcción. Las obras romanistas del autor, que integran la base más segura de su fama, pueden agruparse de acuerdo con 3 categorías: las referentes a las vicisitudes experimentadas por el derecho romano tras la caída del Imperio del Occidente, los textos de varios problemas históricos
vinculado singularmente a la época primitiva y a las fuentes, comunicaciones, ensayos, artículos, reunidos luego en los 3 primeros tomos de la Birmish Shirrefen, y finalmente cuantos integran la sistematización dogmática del derecho romano actualmente en vigor, Das Recht des Beseits y des System des heutigen romanischen Rechts, seguido de los 2 tomos sobre las obligaciones. A cada uno de estos ámbitos Savigny aportó elevadas contribuciones. Sin embargo, las obras más célebres del autor son Gesetz y el System, de los 7 volúmenes que integran la segunda edición de la primera de ambas. El tercero trata del renacimiento de la jurisprudencia en los estados boloñeses. Los 3 siguientes analizan la literatura romanista del periodo comprendido entre Irnio y la escuela culta. El System, por su lado, desarrolla toda la parte general del derecho privado entonces vigente. Borignoud, refiriéndose a la grandeza de Savigny con las palabras de Rudolf von Iren, con motivo de la muerte de Savigny, dice: la desaparición de la estrella más brillante que haya podido ostentar la jurisprudencia alemana. Muchas gracias.